básicamente aquí los resultados actuales son estos dos. Y con esto termino mi presentación sobre funciones. Ahora vamos a hablar de unidades. Voy a eliminar todo lo que tengo aquí. De unidades hay cosas más interesantes que ver. El icono, vamos a irnos acá al final para hablar un poco del icono de unidades. Para escribir una unidad de energía, por ejemplo, podemos presionar el embudo acá que representa el icono de unidades y buscamos la categoría de energía y tenemos, por ejemplo, el julio o joule y podemos insertarla en cualquier parte. Voy a repetir el proceso aquí porque le quiero dar un valor 12.3 y vamos a unidades y buscamos energía e insertamos el julio. De esa forma se puede hacer. Otra forma de hacer simplemente escribir el número y si conocemos el símbolo de la unidad ponemos el apóstrofe seguido por ese símbolo y nos da el mismo resultado. Una cosa que hay que notar es que cuando se escribe una unidad el símbolo de la unidad aparece en color azul. Esa es una de las primeras cosas que les quería hablar sobre unidades. Se puede escribir J o Joule, la forma completa. Si conocemos la abreviatura, por ejemplo, 17 kilómetros. En realidad falta un apóstrofe acá. Acá, perdón, se puede escribir 17 por kilómetro o 17 apóstrofe kilómetros. Las unidades fundamentales del sistema internacional. Existen 5 unidades fundamentales que describen casi todas las otras unidades y estas incluyen la longitud, el tiempo, masa, corriente eléctrica, la cantidad de sustancia o cantidad de masa, la temperatura y la intensidad lumínica. Por defecto, los resultados de nuestros cálculos con unidades van a ser dados en términos de unidades del Sistema Internacional o SI. Y estas son las unidades fundamentales: el metro segundo kilogramo para masa, amperio para corriente eléctrica, el mol para cantidad de sustancia, el Kelvin para temperatura y la candela para intensidad lumínica. Además de esas unidades, encontraremos unidades de aceleración, actividad catalítica, números adimensionales. Estos números adimensionales son, por ejemplo, ángulos sólidos, partes por millón, etcétera. Y también tenemos las constantes físicas, que son constantes que se utilizan en muchas áreas de la física que tienen valores fijos determinados experimentalmente. Por ejemplo, si buscamos, voy a abrir un nuevo documento acá, voy a apretar acá, incrementar un poco el tamaño y voy a buscar entre mis unidades las constantes físicas y tenemos la constante de Boltzmann, la constante de la gravitación universal, newtoniana, la constante de los gases, la constante de Planck, etcétera. Por ejemplo, si busco la constante de Boltzmann que tiene que ver con termodinámica, digamos, insertar me da una K, en azul, y si digo igual me da la unidad o el valor de esa constante. Otra constante física de interés podría ser la constante de Planck para mecánica cuántica, y me da esta unidad de segundo multiplicado por julio, y así sucesivamente. Regresando al documento anterior, tenemos que en las unidades del sistema internacional, dada una unidad en particular que corresponde a 10 a la 0, que es 1, se pueden incrementar las unidades. 10 unidades está dada por el prefijo deca, 100 por hecto, 1000 por kilo, 1.000.000 es mega, 1.000 millones es giga,
un billón español es un tera. Asimismo, cuando hay fracciones, por ejemplo, tenemos el deci, mili, que es una milésima, el micro, que es una millonésima, el nano, que es 1 sobre 1000 millones, etcétera, etcétera. Muchas de estas unidades están definidas, como por ejemplo el megagramo está definido, pero el gigagramo no está. Y la forma de determinar si no está definido algo, si uno escribe un gigagramo, y sería escrito así, 1 apóstrofe G mayúscula, G minúscula igual, y me aparece la misma cantidad, quiere decir que no está definida. Cuando puse aquí un megagramo, que es 1 apóstrofe M mayúscula G, sí me aparecen 1000 kilogramos, que quiere decir que está definido. Pero yo puedo definir a una unidad, perdón, el microgramo está definido. Si yo quisiera definir el gigagramo, lo podría definir aquí y decir apóstrofe G mayúscula, G minúscula, gigagramo, 2 puntos, y voy a ponerle a esto, de acuerdo con la tabla acá, giga es 10 a la 9, entonces podría poner 10 elevado a la 9, flecha para la derecha, por apóstrofe G minúscula, que quiere decir gramos. Entonces, después de esta definición, ahora sí ya me aparece esto en la unidad básica, que es el kilogramo, 10 a la 6 kilogramos. Así se pueden definir unidades. Así, aquí lo tengo ese ejemplo. Por ejemplo, utilizando unidades del sistema inglés, también conocido como sistema imperial o sistema de los Estados Unidos, el galón por minuto es una unidad comúnmente utilizada en ingeniería, pero no está definida en Smart Studio. La puedo definir a decir GPM igual a gal per minuto. Aquí escribiría apóstrofe GPM, 2 puntos, apóstrofe GAL, ese es un galón, dividido por apóstrofe MIN minuto. Con eso he definido mi galón por minuto y ya me aparece en las unidades fundamentales del sistema internacional, así que la puedo utilizar en mis cálculos. Algo que hay que tener cuidado, la confusión entre kilogramos y unidad de masa o de fuerza y así. En el uso actual, el kilogramo es una unidad de masa y la libra es una unidad de fuerza. Sin embargo, en Smart Studio aparece la libra como unidad de masa y la verdadera libra que tenemos que usar es esta, la libra fuerza LBF. Así que para la unidad de fuerza en el sistema inglés, utilícese LBF exclusivamente. En lo que se refiere a unidades de información, hemos oído hablar de gigabytes y megabytes, y si utilizamos los prefijos predefinidos del sistema inglés, nos va a dar un terabyte 1000 gigabytes, un gigabyte 1000 megabytes, un megabyte 1000 kilobytes, un kilobyte 1000 bytes. Pero en realidad, porque las unidades de información se manejan con cantidades binarias, un terabyte verdadero sería 1024 gigabytes. Un gigabyte verdadero, 1024 megabytes, un megabyte verdadero, 1024 kilobytes, y un kilobyte, 1024 bytes. Y para eso, Smart Studio utiliza una notación especial, TIB para el terabyte verdadero, GIB para el gigabyte verdadero, MIB para el megabyte verdadero y KIB para el kilobyte verdadero. De hecho, el byte, perdón, vamos a definirlo aquí, apóstrofe BITE, son 8 bits, y un bit es el 0 o 1, es la unidad binaria de información. Manténgase esto en mente si va uno a utilizar operaciones relacionando estas unidades de información. Por ejemplo, aquí uso un kilobyte verdadero, son 8192 bits, pero voy a hacer esta operación, voy a repetirla acá. Si yo escribo 1 apóstrofe K y B mayúscula igual, me da en bits. Bits es la unidad de información.
pero yo lo quiero en bytes. Entonces lo que hace uno aquí es hacer clic a la derecha del resultado y va a encontrarse un cuadrito negro. Se selecciona ese cuadrito negro y se escribe la unidad que reemplace apóstrofe BYTE y ya se convierte en bytes. Por ejemplo, si yo tengo una masa de 6 slugs, que es la unidad del sistema inglés de masa, multiplico por una aceleración de 6.2 pulgadas por segundo cuadrado, el resultado es una fuerza en Newton. Newton es la unidad básica del sistema internacional, pero yo lo quiero en mis unidades del sistema inglés. Entonces voy a repetir aquí, hago control C, control V para pegar el mismo resultado. Ahora quiero convertir de esto a libra fuerza. Entonces lo que hago es hacer clic, dentro del marco, clic a la derecha a buscar ese cuadrito negro y escribir apóstrofe LBF, que es libra fuerza, y hacer clic en algún sitio fuera, y resulta que mi resultado acá son 3.1 libras fuerzas. De esa manera se pueden convertir unidades entre los diferentes sistemas y facilitar el cálculo con unidades. Esta presentación no intenta ser exhaustiva, sino nada más darles una idea de las diferentes informaciones que se pueden adquirir del icono de unidades, y se va a dar otro video posterior en que se va a dar en más detalle el uso de unidades en resolver problemas, etcétera. Por el momento, con esto quedamos con los paneles de ESMA Studio y los iconos de funciones y unidades de la barra de iconos superior.